El curso Operación, Control, Análisis Energético y Fallas Operacionales en Máquinas Reciprocantes es un curso que es organizado por HE Consulting y que está planificado para darse durante varias veces en el año. Este curso tiene como objetivo fundamental centrarse en las máquinas reciprocantes, que son máquinas muy utilizadas en la industria. Dentro de estas máquinas tendríamos las bombas reciprocantes, los compresores reciprocantes o alternativos, los motores de encendido por chispa, que abarcan los motores que usan gasolina o usan gas en cualquiera de sus modalidades, gas natural o gas licuado, y los motores diésel. Pudiéramos definir la máquina reciprocante como aquellas máquinas que utilizan un émbolo como parte móvil para transferir energía a un fluido mediante la variación de su volumen. Ya sea el fluido recibe la energía, en el caso de bombas y compresores reciprocantes, o el fluido transfiere la energía al pistón o el émbolo, que es el caso de los motores de combustión interna alternativos. En este curso vamos por supuesto, a profundizar los aspectos asociados a los principios de funcionamiento, que es fundamental para poder entender el funcionamiento, los problemas, optimizar las máquinas y garantizar y entender los procedimientos que los fabricantes y los usuarios de las máquinas establecen para que los operadores puedan operar de forma eficiente estas máquinas. Obviamente que vamos a analizar los principios de funcionamiento de compresores y de bombas, como se puede ver en la figura de la izquierda. Ustedes podrán interpretar bien lo que ocurre con la presión a medida que varía el volumen dentro del cilindro de la máquina reciprocante, o ya sea en compresores o en motores, como se ve en la figura de la derecha, que es en la montación de motores. Hay que entender perfectamente cuando abren las válvulas, cuando cierran las válvulas, cómo afecta el punto de encendido, ¿verdad? Cómo afectan los problemas de detonación, cómo afecta el problema del estrangulamiento de la válvula de estrangulación que utilizan los motores de encendido por chispa, y qué es lo que ocurre en los motores diésel, porque en los motores diésel varían la carga sin tener que usar válvula y solo usan una variación de la cantidad de combustible. Todo eso se va a analizar para que los operadores puedan realmente sacarle el máximo provecho, ahorrando combustible y contaminando menos a la atmósfera. Obviamente que también vamos a analizar los diferentes parámetros operacionales que están asociados a estas máquinas y sus curvas características. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos un mapa de funcionamiento de un compresor reciprocante que está en un punto 1. Aquí en este mapa vemos debajo lo que es la presión de succión en las abscisas, y en las ordenadas están la presión de descarga, y hay unas líneas que son de velocidad constante y otras líneas que son de potencia constante. En el punto 1, por ejemplo, estamos trabajando a 40.000 a un flujo de metros cúbicos por hora, 40.000 metros cúbicos por hora, y una potencia más o menos de 400 kilovatios. ¿Qué pasa si se mantiene constante la presión de succión y aumentamos la presión de descarga y pasamos al punto 2? Vemos claramente que pasamos de 40.000 metros cúbicos por hora a 35.000 metros cúbicos por hora. Esto quiere decir que al aumentar la presión de descarga disminuye el flujo, y por supuesto que sí aumentamos la potencia, que la potencia pasa a 4.000 a 1.200. Todo esto lo vamos a analizar, el por qué ocurre esto en estas máquinas. Y en las máquinas centrífugas ocurre de una forma diferente, ¿no? O por lo menos los cambios son distintos. En la figura de la derecha vemos el caso de un mapa de funcionamiento de un motor alternativo, ya sea diésel o gasolina. Y aquí de igual manera hay que entender los parámetros, lo que es el BMP, que es la presión media efectiva, la potencia, la velocidad media del pistón, que es un parámetro característico de estas máquinas, y por supuesto las revoluciones del motor. Y de igual manera entender qué pasa cuando estamos trabajando en un punto 3 y entonces pasamos a un punto 4 manteniendo la presión media efectiva constante o la potencia constante. Y se pueden ver claramente que las curvas de nivel que se ven ahí son las curvas de eficiencia o de consumo de combustible, y se ve que pasa de 255
gramos por kilovatio que se esté consumiendo, se pasa a 270. Entonces, hay un aumento debido a qué. Entonces, todo esto hay que analizarlo para que el operador sepa cuáles son las implicaciones que tienen los cambios operativos, tanto en potencia, tanto en torque, tanto en consumo de combustible y, por supuesto, en emisiones de contaminantes. Obviamente que el otro tema importante que se trata en este curso es la parte de control del flujo en lo que es compresores y bombas reciprocantes. Entonces se analizan las estrategias de apagado y encendido, variación de velocidad, descarga de la válvula de succión, variación de la capacidad continua, variación del volumen muerto del compresor y recirculación del gas o nuevamente en lo que ocurre, son las estrategias que se utilizan en los compresores reciprocantes. Todas estas estrategias se analizan en el curso y por supuesto se identifican cuándo son convenientes y cuándo no son convenientes. Por supuesto que la mayoría de los equipos que los operadores tienen que manejar ya vienen con el sistema, pero bueno, es importante que comprendan cómo funciona cada una de estas estrategias de control de flujo. De igual manera, vamos a hablar de algunos problemas específicos. Hay varios, aquí solamente les puse 3. Vamos a hablar, por ejemplo, de las fallas en las válvulas de los compresores, que es un problema común en las válvulas, y entonces, ¿por qué ocurren estas fallas? ¿Cómo se pueden evitar este tipo de problemas? En el caso de recalentamiento de las máquinas, que es típico también, que las máquinas a veces se empiezan a calentar y hay que saber cuáles son esos parámetros que están influyendo en el calentamiento o pueden influir y cómo se puede resolver este problema. Y quise ponerle uno del área de motores de combustión interna, que es el problema típico de combustión. Explosiones en la combustión, detonación en la combustión, fluidos en la combustión y aquí todos los demás asociados, que es el consumo de combustible, las emisiones de contaminantes. Todo esto se analiza en este curso de operación, control, análisis energético y fallas operacionales en máquinas reciprocantes. Por supuesto que en el caso de arranque vamos a analizar el problema o cómo analizar un problema de arranque tanto en motores encendidos por chispa como en motores de encendido por compresión, o sea, los motores diésel. En el caso de los motores encendidos por chispa, hay una estrategia de análisis que se basa en analizar el suministro de aire y sus condiciones, el suministro de combustible y sus condiciones y la fuente de ignición. La propagación entre el aire y la proporción entre aire y combustible también se analiza porque puede haber aire y combustible, pero la proporción no entra dentro del rango de combustión. Y además el aire y la mezcla deben tener una presión y temperatura que permita, por supuesto, que la llama se produzca y avance dentro de la cámara de combustión. Eso se analiza, o sea, cuáles son esos factores para que desde el punto de vista operacional se puedan identificar problemas de arranque y se puedan resolver problemas de arranque. Igual en el caso de los motores diésel. En los motores diésel se analiza de igual manera problemas de entrada de aire, problemas de compresión y problemas de inyección, ¿no? Hay varios factores que pueden influir en que el inyector o la inyección no sea adecuada, como problemas en la bomba de inyección, problemas en el sistema de regulación de presión, problemas en el inyector o problemas en la unidad de control. Por supuesto que vamos a analizar los sistemas de supervisión, ¿no? y monitoreo de ambas máquinas, en este caso de motores, de encendido por chispa y los motores de encendido por compresión. Y por supuesto que como hay diferentes fabricantes y diferentes sistemas, pero en términos generales la filosofía es la misma, y entonces eso se le va a explicar para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Un sistema de encendido y de monitoreo y de diagnóstico Ford, Chevrolet, Caterpillar, MAN, Mitsubishi, cualquiera sea, ustedes lo puedan entender si conocen cuáles son esos parámetros y para qué se utilizan esos parámetros. Y de igual manera, los análisis energéticos, vamos a analizar todos los procedimientos para calcular y analizar rendimientos y costos energéticos. Ahí ven la ecuación que se puede utilizar para calcular el costo operacional de un compresor. Ahí se toma en consideración el manejo del fluido, ¿verdad? Los costos operacionales asociados al flujo y las condiciones operacionales.
Eso se explica con detalle, esos parámetros, y se hacen un ejemplo, y al final también se analizan los efectos de cada uno de los parámetros sobre la eficiencia, el consumo de combustible y los costos operacionales. Hay varios factores que se van a analizar, ¿verdad? El funcionamiento de las válvulas, la fricción, la lubricación, la refrigeración, los filtros de aire, los parámetros operacionales, las condiciones ambientales, la forma como se opera y cómo se controla. Todo eso va a afectar lo que es la eficiencia, el consumo de combustible y costos operacionales, y que por supuesto que en toda empresa, en toda organización es importante reducir esto para hacer competitivos los productos que se obtienen de esa empresa. Y obviamente que terminamos explicando cuáles son las estrategias, y para que cada quien tenga criterio a la hora de seleccionar cuál es la mejor estrategia para ahorrar energía. Y de la parte final hablo de las implicaciones de la revolución industrial 4.0, que se define como el desarrollo de sistemas, el Internet de las cosas, el Internet de la gente y los servicios, aunado a otras tecnologías como la fabricación auditiva, la impresión 3D, la ingeniería inversa, el Big Data, la analítica, la inteligencia artificial. Todo esto son una serie de tecnologías que abarcan a la industria, pero por supuesto que no todo aplica a los equipos. En los equipos aplica fundamentalmente lo que es el Internet de las cosas, quiere decir que los equipos van a estar conectados a través de las redes, recibiendo y suministrando información. Eso va a requerir que las máquinas necesiten software y hardware inteligente para poder manejar esa gran cantidad de datos, que es lo que se conoce como la Big Data. Y al final eso va a tener, por supuesto, implicaciones en estos equipos, que las máquinas van a tener capacidad de aprendizaje, van a tener capacidad de autogestión, van a tener capacidad de automantenimiento, van a tener capacidad para manejar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Cambios de la interacción entre el hombre y la máquina no será exactamente igual como antes, seguramente hace falta menos estar en la máquina. Obviamente que siempre habrá que acercarse porque los sensores se dañan, hay que verificar que hay funcionamiento adecuado. Y eso va a hacer que, por supuesto, también va a haber cambios importantes en los sistemas de automatización para la adquisición de datos operacionales, monitoreo y control de procesos y la toma de decisiones en tiempo real. Va a haber cambios en función de lo que existe ahorita, porque ya esto existe, la automatización de estos equipos existen, pero van a haber cambios más importantes. Van a haber cambios automáticamente, se va a calcular cuánto es el costo operacional, se va a calcular automáticamente si la máquina está entrando en una condición de falla o no está entrando en una condición de falla. Va a haber comparación con parámetros internacionales a tiempo real, ¿verdad? de funcionamiento de estas máquinas. Todo esto va a venir. Obviamente que en muchas empresas, incluso en muchos países todavía falta mucho esto, pero en el curso ya hablamos de este futuro que es inmediato en algunos países, pero un poco a mediano plazo en otros países. En conclusión, vamos a tratar en lo que es bombas y compresores reciprocantes, los principios de funcionamiento, los parámetros operacionales y curvas características, los sistemas de control de capacidad de flujo, la parte de los parámetros y los valores de alarmas y paradas típicas, y fallas operacionales y estrategias de monitoreo de la condición. Y en el caso de motores reciprocantes, todo lo que es el funcionamiento y operación de los motores de combustión interna alternativos, los parámetros operacionales y sus curvas características, los análisis de los sistemas de inyección de combustible y la combustión, tanto en motores diésel como en motores encendidos por chispa, los procedimientos para calcular, analizar, ahorrar energía y costos de operación, los sistemas de control y protección y diagnóstico en motores encendidos por chispa y en motores diésel, y los sistemas de control de emisiones, muy importante, y por supuesto terminaremos con lo que son fallas operacionales y estrategias de monitoreo de la condición. Ahí ven ustedes la dirección de contacto en España y en Venezuela. En España se pueden comunicar con Ana Espinosa, al teléfono que ven allí, o al WhatsApp, a ese mismo teléfono, y al correo electrónico de la empresa. Y en Venezuela se comunican conmigo a ese teléfono y mi email. De igual manera pueden contactarnos a través de las redes sociales de LinkedIn e Instagram. El próximo curso que tenemos planificado de operación, control, análisis energético y fallas operacionales de máquinas reciprocantes está para realizarse el 16 y 17 de enero del 2021. Por lo tanto, los invito a que participen en este curso y pueden aprovechar todavía durante el mes de diciembre
pero queda poco tiempo, las ofertas del costo del curso. Hay un descuento importantísimo del 40% que hace que prácticamente el curso sea de muy bajo costo.